Sería abordar, queremos agradecerle y felicitar a nuestra presidenta de la comisión, a Claudia Ruiz, la convocatoria, y a la secretaria de Economía, a Tatiana Cloutier, y a la subsecretaria que estén presentes en este importante espacio de diálogo y de comunicación. Queremos tratar el tema ganadero. Entendemos que el 86.5% del total de la producción total se va esa producción de carne a los Estados Unidos. Precisamente la balanza comercial del campo está. Perdimos, senador Narro. Si quieren, en lo que restablece su conexión, le damos la palabra al senador Madero y regresamos cuando esté el senador Narro. Senador Gustavo Madero, avísenle a Narro. Bueno, Senador Madero, presidente de la Comisión de Economía del Partido de Acción Nacional. Gracias, presidenta Claudia Ruiz Massieu, un gusto saludarte. Muchas gracias a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, la subsecretaria Luz María de la Mora, siempre es un gusto, compañeros y compañeros senadores. Estaba tratando de hacer un análisis de esta reunión y veía que de repente estamos cayendo como en una dinámica de defensiva, cuando no se trata de eso, lo que se trata es de encontrar las áreas de oportunidad y qué hacer diferente, no tanto qué se está haciendo, porque realmente lo que se está haciendo pareciera que no está resultando, viendo los resultados económicos, medibles, verificables e incuestionables, como pueden ser pues, el crecimiento de la economía, la generación de empleos, la inversión extranjera, la inversión privada, la inversión pública. Y esto sí nos marca, a mí me marca un terreno de preocupación y quisiera ver si estamos teniendo el mismo entendimiento o si estamos en sintonías distintas y pareciera que está habiendo una percepción de parte del gobierno de que las cosas van en el sentido correcto y no hay más que seguir haciendo lo que va, lo que se está ya intentando. A mí me preocupa mucho eh, el tema de la pérdida de confianza en nuestro país, la baja inversión que está habiendo tanto en el sector privado como en el sector público, la más baja en los últimos 20 años. Y, y pues ya la aspiración generosa del presidente de la República de crecer al 4% promedio anual, pues no se va a poder dar ni de manera remota. Va a ser un sexenio que en el mejor de los casos estaremos terminando en niveles similares al 2018, en el 2024, medido en PIB per cápita. Y esto lo que me preocupa mucho es que lo estamos haciendo en el contexto del análisis del TEMEC, el seguimiento del TEMEC, nuestro mejor instrumento de política económica de uno de los motores, el único motor que está funcionando, que es el sector externo. Yo represento al estado de Chihuahua. En el estado de Chihuahua pues representamos casi el 15% de todas las exportaciones, el mayor número de empleos manufactureros del país, casi 400 y tantos mil, y dependemos mucho de esto, pero sí estamos percibiendo que las decisiones del gobierno están generando esta preocupación de cambios de reglas de juego, de ir en el sentido contrario a las megatendencias como el tema energético, de apoyar las energías renovables, estos cuestionamientos que hace el presidente de la República de los ventiladores que le llama él, y el cambio en la iniciativa del porteo, pues son muy preocupantes. Y como dice la secretaria, pues obviamente los privados tendrán recursos legales para defenderse, y los han tenido, secretaria, y de hecho los han ganado todos. El problema, la pregunta es si vale la pena llevar estas cosas a este nivel donde están desgastando tanto el nivel de confianza en nuestro país por los cambios de reglas del juego.
Y un tema adicional que me preocupa muchísimo es que creo que no se ha dimensionado que el país más que refinerías necesita gas natural. Ahí es donde está la verdadera vulnerabilidad económica. Y ahora pues Texas nos cerró nomás un tantito la llave y pues, nos paralizó no solo la generación de energía eléctrica, sino la planta productiva del norte del país. Y ahí es donde yo veo que no estamos teniendo el mismo diagnóstico, la misma actitud para resolver o cambiar lo que hasta ahorita se viene dando. Mi preocupación viene en el sentido macro, a nivel de la confianza y de la inversión, pero también en el nivel de gestión, secretaria. En el nivel de gestión, y creo que ahí es donde la secretaría que encabeza puede hacer muchísimo, es cómo ayudar más a, a tener los certificados de apoyo a las micro, pequeñas empresas que antes tenía el INADEM, a las devoluciones del IVA de las empresas maquiladoras, a la certificación de las empresas INVEX, que esos niveles de gestión pueden en alguna manera ayudar a que las cosas salgan lo mejor posible a nivel micro. Y ahí es donde quisiéramos tener la mejor interlocución con la Secretaría que encabezas para poder atender estas demandas por parte de los inversionistas, de las empresas instaladas en nuestro estado de Chihuahua. Eh, yo es un poco la petición que quisiera hacer, dejar este planteamiento de que hay una frustración, una desesperación porque se siente que hay poca sensibilidad y respuesta a las gestiones que se hacen en este nivel para atender pues los temas INMEX, las certificaciones y la devolución de IVA que les afecta muchísimo a la empresa maquiladora de exportación de nuestro estado. Es cuanto y muchas gracias. Senador Madero, senador Narro, nuevamente. Muchas gracias, presidenta. Pues comentar dos cosas. La primera que nos preocupa es este planteamiento del embargo ganadero que se ha planteado por parte del gobierno norteamericano a partir de que han calificado unilateralmente el tema de las sanidades. Es un embargo que afecta a 11 estados del país y a una parte muy importante de las exportaciones del campo mexicano. Uno de los ingresos más importantes del campo mexicano es el ingreso por el tema de la exportación de ganado bovino. Hoy estamos exportando el 86.5% de los becerros que se producen en el país, sobre todo en la zona norte del país. Y significa esto un crecimiento en millones de pesos de 199 millones de dólares, de modo que las exportaciones de carne de res crecieron del 11.1% al 11%. Por eso esto nos habla de una exportación de 1.300.000 cabezas de ganado que se exportaron durante el 2019 a los Estados Unidos. Y con esa calificación, prácticamente lo que se está proponiendo es un embargo a la producción ganadera del país hacia los Estados Unidos, y es algo que afecta profundamente al campo de México. Tema que el embargo se propone que va a entrar en funciones a partir del mes de abril de este año. Entonces, tenemos este mes y el mes siguiente para tratar de revertir y que se haga una evaluación real entre Senacica de México y el organismo, el lápiz USDA de Estados Unidos, para ver el tema sanitario. El otro tema es el tema de las pensiones. Hoy, con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de que las pensiones se pongan a nivel de UMAS y no a nivel de salario mínimo, es algo que afecta profundamente a los trabajadores mexicanos y que contraviene el TEMEC en cuanto a los derechos laborales de los trabajadores del país. Creo que son unos temas fundamentales. Creo que esa resolución de la Corte afecta, va en sentido contrario a este acuerdo comercial que fundamentalmente busca proteger y defender
a los trabajadores en sus salarios, en sus pensiones y en lo que tiene que ver con la libertad y la democracia sindical. Es cuanto, presidenta, y muchas gracias. Gracias, senador Narro. Senadora Berta Carabeo, del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migración. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. Primeramente quiero saludarlos, a las compañeras y compañeros y también a la presidenta de la comisión. Asimismo, quiero agradecerle de manera muy especial pues, a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, por su explicación sobre el estado actual en torno a la aplicación del TEMEC, pues a quien felicito por su nueva encomienda como nueva autoridad en la materia. No cabe duda que la economía de México está en muy buenas manos. Me gustaría aprovechar para hacerle llegar a secretaria Cloutier las preocupaciones de los representantes de la industria manufacturera del norte del país, sobre todo en el estado de Chihuahua y con mayor acento en Ciudad Juárez, donde ellos, los directivos de las cámaras de comercio y las familias, tanto de gerentes como de operadores, se encuentran bastante preocupados sobre el programa IMEX, del cual, de conformidad a lo que pude platicar con ellas y con ellos, existe una lentitud en el proceso de tramitación del permiso, situación que ha ralentizado la economía transfronteriza, disminuyendo nuestra competitividad por la falta de agilidad en la ejecución de este programa. Esta situación, según me comentan los representantes de la industria, tiene varada su capacidad de producción de importación y millones de dólares de inversionistas extranjeros que se pierden por la falta de certidumbre que este trámite implica al ser denegado una y otra vez, a pesar de que, según me lo hicieron saber, se cumplen con los requisitos formales que especifica dicho programa. Dadas estas anteriores consideraciones, si me permite y con mucho respeto, quisiera hacerle las siguientes preguntas respecto al tema. La primera es, ¿cómo agilizar los trámites burocráticos del programa para dinamizar la economía de la frontera norte? Y en segundo, ¿cómo entablar un proceso de diálogo rumbo a un crecimiento justo y solidario del sector maquilador? Y una tercera, ¿cuáles han sido las razones de fondo por las que se han dilatado tanto estos procesos? De antemano le agradezco por sus respuestas, las cuales haré llegar de manera puntual a quienes conforman esta industria tan importante para el Producto Interno Bruto del país. Y ya por último, no me despido sin antes decirles que antes decirle más que nada a usted, secretaria de Economía, que cuenta con mi entera disposición para sacar adelante el proyecto de nación, tanto en el estado de Chihuahua como aquí en el Senado, por el bien de la economía del pueblo de México. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senadora. Secretaria, si te parece, para acabar y que tú tengas tiempo de concluir con tus respuestas y un mensaje final, le damos la palabra de manera muy puntual a la senadora Margarita Valdés del Grupo Parlamentario de Morena y al senador Vasconcelos, también del Grupo Parlamentario de Morena. Muy amable, gracias, presidenta. Espéreme tantito, senadora, está hablando la secretaria. Dime, secretaria, ¿prefieres así o quieres que le partamos? Sí, prefiero así. Sí, prefiero así, porque si luego se vuelven muchas y se quedan atrás. Y estas perfecto. Prácticamente. Claudia ya quiere ir mochándola y ella no quiere. No, hombre, al contrario. Lo que no quiero es abusar de la secretaria. Perdónenme,
Adelante, senadora Margarita Valdés. Perdón, entonces sigo. Bien, agradezco la disponibilidad de los y las compañeras de estar aquí en esta sesión de trabajo, pero más que nada a la secretaria Tatiana Gutiérrez de que esté presente en este encuentro de ideas de los senadores de toda la República. Coincido con algunas voces en que estamos preocupados por la economía en la cual encontramos al país después de tantos años de desórdenes, de mala administración, de dependencias, de negocios que no favorecían al pueblo. Pero más que nada, también coincido con los millones de ciudadanos y ciudadanas en la esperanza que tenemos en que ya se ha hecho un parteaguas y vamos a organizar mejor este país para no estarnos quejando décadas tras décadas de que estamos y no hacer nada para resolverlo. Retomo el tema, secretaria, que iniciaste en tu intervención sobre la pandemia y la relación que tiene con el TEMEC. En las normatividad, en las regulaciones que encontramos en el TEMEC, hay situaciones que nos favorecen para la compra de insumos, de vacunas, de medicamentos, etcétera. Pero también habrás encontrado que hay algunas situaciones que no nos facilitan ese intercambio comercial. Mi pregunta es, ¿qué tanto nos está afectando esa normatividad en el manejo adecuado de la pandemia? Y además de la pregunta, independientemente de lo que se conteste, quiero también decirte, secretaria, que cualquier situación en que en el Senado podamos coadyuvar con la elaboración de leyes, de normativas, modificaciones, etcétera, pues estamos dispuestos a hacerlo. Sin perder la autonomía que tenemos en el Senado, sin perder de vista nuestras funciones, pero sobre todo el querer ayudar, no nada más el qué hacen ustedes, sino que también en el Senado tenemos responsabilidades y podemos empezar a coadyuvar. Era toda mi participación. Gracias, secretaria, por tus respuestas y sobre todo por tu participación. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, senadora. Senador Héctor Vasconcelos, del Grupo Parlamentario de Morena y también presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Buenas tardes a todos y a todas. Señora secretaria, me da muchísimo gusto verla al frente de esta nueva responsabilidad. En los últimos tiempos no hemos tenido mucha ocasión de conversar directamente. Yo creo que esto se debió sobre todo a la pandemia que nos aflige. Quiero decirle que le hago los mejores augurios para este nuevo cargo. Su éxito será el éxito de México. Y ahora bien, había varios temas que yo quería mencionar, pero la verdad es que han sido en su mayoría ya tratados por los senadores y senadoras que me precedieron. A manera de resumen, quisiera hacerle una pregunta que quizá cubre lo que yo quería abordar más en detalle. ¿Piensa usted? Me estoy refiriendo a la iniciativa preferente que presentó el presidente de la República en cuanto a la reforma de la ley de la industria eléctrica. ¿Piensa usted que las ventajas generales que tiene esta ley, a mi juicio, para México, compensan las reservas, la oposición que ha manifestado el sector privado, hay que decir, tanto en México como en Estados Unidos, respecto a esta reforma de ley? Y me preocupa esto naturalmente por lo que esto puede implicar en cuanto a inversiones y consecuentemente a la generación de empleo en México.
las ventajas para nuestro país van, en su opinión, más allá de la oposición que se ha encontrado en este sector privado hasta el momento? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias y nuevamente mis mejores deseos. Muchas gracias, senador Vasconcelos. Secretaria, por favor. Bueno, en la parte ganadera, lo que es importante, debo comentar, esta mañana me tocó compartir muy temprano la mesa con el secretario Villalobos. El secretario Villalobos me decía que ya están ellos trabajando en este tema de la ganadería. Sin embargo, hay que recordar que la decisión de ganado en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos fue porque no pudo por pandemia inspeccionar a los 11 estados del país. El resto de los estados de México sí pueden exportar y lo hacen en mucha más cantidad que estos 11. Esto no quiere decir que el secretario Villalobos no esté trabajando de manera detallada e inclusive ya contactando a los estados. Me comentaba esta mañana, por ejemplo, que hay estados que están muy cumplidos y hay estados que tienen o podrían tener alguna problemática porque no hicieron lo que sí para lo que se les dio el recurso en su momento para trabajar en el tema de sanidad. Pero el secretario Villalobos está atendiendo el tema. Con respecto a la senadora y el senador de Chihuahua, veo dos cosas. Simplemente, parecería que por momentos pudiésemos pensar que no pasamos por estos meses de pandemia. Pero le digo nomás, senador Madero, que el Fondo Monetario Internacional ha hablado de un estimado conservador del crecimiento de México del 4.3. También dábamos hace rato cifras con respecto a la inversión extranjera, de cómo organismos internacionales han dicho que a nivel mundial los flujos de inversión disminuyeron en un 42%, 37% en América Latina y en este país fue el 11%. Creo que vale la pena que actualicemos cifras, pero creo que lo importante es qué es lo que tendríamos que hacer y creo que ahí usted, su compañera senadora, coinciden. Hay una queja, una frustración en términos de gestión de la cual me hago responsable y en la cual abrimos un cómo sí. Primero que nada, le debo decir, hicimos un cambio en la dirección del IMEX. Toda la parte estaba, pues tuvo problemas. Ha llegado una nueva persona a esta responsabilidad y en este sentido, que no es responsabilidad de ustedes, sino nuestra, pedimos que nos permitan, con esta nueva cara de la nueva responsable, nos permitan retomar y poder atender sus preocupaciones y ocuparnos de los problemas y de la situación que están hablando ambos. Voy a poner en el chat el correo de Dora Rodríguez, que es quien está al frente de esta área, para que los atienda de forma directa. La subsecretaria de la Mora está aquí y está escuchando también, y habrá de tomar cartas en el asunto para que esto se atienda y podamos caminar con ustedes resolviendo la problemática que vive Chihuahua. También debo decir que estamos trabajando en la elaboración de una ventanilla única para todo el tema de inversión. También el propio IMEX está trabajando con Hacienda para poder acelerar los procesos que se tienen, pero también la revisión del padrón, que de alguna manera había cosas que no coincidían y se están revisando para poder que no tengamos la problemática que se tiene en este momento. Con respecto a la devolución del SAT, me ayuda de manera enorme que nos den los datos concretos de las empresas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el planteamiento a Hacienda, Hacienda nos da cifras de los porcentajes de cómo va avanzando en la devolución. Me da más o menos un 91, 92 y le digo que, pues entonces los quejosos, por decir así, o quienes reclaman su derecho, son ese otro porcentaje. Entonces me ayuda para poder facilitar esto, que nos den los nombres de las empresas. Asimismo,
para todo el tema que estamos visualizando y que expusieron los dos senadores de Chihuahua y el senador y la senadora. Yo con muchísimo gusto abrimos una mesa para poder atender las problemáticas que presentan las empresas maquiladoras del Estado. Entonces creo que ahí es prácticamente dejar una mesa y ahorita les ponen el correo de Dora. Con respecto al tema que, primero que nada, senador, al tema de esta parte de medicamentos, vacunas, creo que la parte más rica que ha hecho todo esto del TEMEC es seguirnos acercando con nuestros vecinos. Y cuando digo seguirnos acercando, el presidente de la República, cuando tuvo su primera conversación con el presidente Biden, hablaron del tema de vacunas. En esto hemos caminado para encontrar un acercamiento y poder hacer que las vacunas fluctúen en el momento y entendiendo que la prioridad de Estados Unidos pues es atender a su nación. Sin embargo, todos los grandes tratados que tenemos firmados y el comercio internacional que tenemos con otros países y los buenos oficios de relaciones exteriores han permitido que tengamos contratadas vacunas, y la problemática que se tiene hoy en día, tenemos que entender, es una falta de producto para poder hacerlo llegar a la nación. Estamos, sin embargo, en las filas y ya ahorita están fluyendo vacunas el día de ayer, el día de hoy, y todo el mes de marzo veremos muy buenas noticias por el flujo propiamente de las vacunas. Asimismo, estamos trabajando con la industria farmacéutica para ver cómo vamos a hacerle para agilizar. También hubo un cambio nuevo en COFEPRIS que estamos seguras traerá nuevas o una agilización de procedimientos, porque había una queja grande de la lentitud de los mismos. Y senador Vasconcelos, me da muchísimo gusto saludarle, decir que efectivamente la ley de la industria eléctrica pues debe generar un balance adecuado entre el fortalecimiento del sector eléctrico mexicano con las obligaciones internacionales, y ahí ustedes tendrán que ser tejedores finos de este balance. Yo los invito a que no se preocupen y a que se ocupen, y ustedes habrán de ser los que habrán de aprobar esta iniciativa buscando este balance perfecto en beneficio de que cumplamos con el fortalecimiento de nuestro sector eléctrico, pero también que cumplamos con los compromisos que hemos adquirido internacionalmente. Es cuanto. Muchas gracias, secretaria. Nuevamente, en nombre de las y los integrantes de esta comisión, agradecerte el tiempo, la disposición y la apertura para seguir trabajando contigo y con tu equipo. Reconocemos pues la pluralidad y la complejidad de los temas que están comprendidos en el TEMEC y en su implementación, por su relevancia para la economía nacional y regional, por lo que entraña para seguir construyendo condiciones de competitividad y de confianza para la inversión. Sabemos bien que la implementación tiene que ver con un esfuerzo de Estado, y en ese sentido no compete exclusivamente al Poder Ejecutivo, sino que conlleva también el esfuerzo y el trabajo del Poder Legislativo, del sector privado, del sector social, que tiene que ver con la modernización y adecuación de leyes, de reglamentos, de regulación, de prácticas, y también con mantener la confianza, con honrar el espíritu y el compromiso del tratado, y que en ese sentido esto es un compromiso de Estado. Nosotros estamos listos para seguir haciendo nuestra parte y te agradecemos mucho, de verdad, esta apertura y tu disposición para que sigamos a través de la Subsecretaría de la Mora buscando reuniones específicas con quienes de tu equipo lleven los temas en lo concreto, agradeciéndote también los buenos oficios que nos has manifestado desplegarás para que podamos concretar reuniones con otras áreas del Gobierno de la República. Y nuevamente, pues decirte que aquí encontrarás siempre una instancia de facilitación, de diálogo y de trabajo conjunto, no solo para valorar lo que se hace, para en el espíritu normal
en una democracia apuntar cuando creamos que algo puede mejorar, pero sobre todo para trabajar en conjunto hacia adelante y que entre todos podamos realmente detonar el potencial del TEMEC para beneficio de las familias de México, para todas las regiones del país. Gracias nuevamente, secretaria, subsecretaria, a todo el equipo de la Secretaría de Economía y a los senadores y senadoras integrantes de esta comisión. Muchas gracias por su presencia y por su participación. Seguimos trabajando. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Gracias, secretaria. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias, subsecretaria. Gracias, secretaria. Gran equipo. Presidente. Hasta luego. Gracias.